La industria de los data brokers afecta la privacidad de todo el mundo con la recopilación masiva de toda nuestra actividad online, a veces con serios peligros como es el caso de las mujeres embarazadas. Un nuevo ataque basado en matemática antigua de hace 30 años permite romper un algoritmo de criptografía postcuántica en menos de una hora en un ordenador personal con un procesador fabricado hace 9 años. Empieza las vacaciones de agosto tumbándote en la playa y escuchando un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publicamos este episodio el 5 de agosto de 2022. Este es el episodio número 61. Yo soy Martín Vigo y está conmigo a puntito de venirse ya para Las Vegas, Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues muy bien, Martín. Otro episodio más aquí contigo, que ya has vuelto, te echamos de menos y yo nada, me estoy atando las zapatillas en la línea de salida esperando a que me den el pistoletazo para irme al aeropuerto. Así que... Qué bueno, tío, ya tengo ganas de tenerte por aquí. Nos vamos a ver en toda esta pandemia, 2 años, no nos hemos visto nada y en estos últimos 2 meses nos vamos a haber visto casi 2 o 3 veces, así que interesante. Pues nada, muchas gracias a todos vosotros, nuestros queridos oyentes televidentes, por estar siempre ahí con nosotros, por escucharnos y vernos y por el seguimiento que nos hacéis en todas las redes sociales, donde nos escribís, nos enviáis vuestros comentarios, sugerencias y preguntas y noticias que nos apuntamos y de hecho creo que alguna ha caído en este episodio, así que vamos a verlas luego. Pero sí, como siempre, muchas gracias y os recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, la que sea, que os guste más y si no lo estáis, pues hacedlo ahora mismo, por favor. Y también os recordamos que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @Tierra de Hackers, donde nos podéis seguir para estar al día de todo lo que ocurre en Tierra de Hackers y, bueno, para comunicaros con nosotros. También tenemos cuenta en LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers. Nos podéis enviar vuestros emails, correos electrónicos a podcast@tierradehackers.com. Recordaros que tenemos un servidor de Discord muy majo, donde tenemos a mucha gente interesante y conversaciones top. Está en tierradehackers.com/Discord. Ahí os esperamos para comentar todo lo sugerido, lo que suele salir en temas de ciberseguridad y lo que no sean noticias también. A veces comentamos temas no relacionados con noticias actuales, así que todos siempre aprendiendo ahí. Y finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio. Gracias por votar en Twitter y quería comentar los resultados a falta de un día que finalice, pero bueno, voy a comentar los resultados preliminares sobre la pregunta del episodio anterior, que fue la siguiente. ¿Estarías dispuesto a instalar una extensión en tu navegador web para prevenir ataques dirigidos de desanonimización online a cambio de ralentizar tu conexión? Esto venía relacionado con la noticia que comenté sobre un nuevo ataque de desanonimización o desenmascaración de usuarios inequívocamente en base a una dirección de email o un handle de una red social, ¿no? Pues teníamos 4 respuestas. Tenemos con un 67% un sí y un 33% un no. Básicamente, el 34% dice que sí siempre, el 33% dice que sí si la latencia es de menos de un segundo, la que introduce esta nueva extensión del navegador. Tenemos un 26% que dice no, por favor, no quiero más extensiones, que me ralentiza el ordenador, la navegación, todo eso. Y un 7% que dice que no si la latencia es de más de 10 segundos, lo cual sería bastante brutal esta latencia. Pero bueno, vemos que la mayoría dice que sí, que prefiere, que valora mucho su privacidad online y que no le importaría un poquito de que empeore su latencia cuando navega por Internet. Así que ahí lo dejamos. Bueno, hoy en día las conexiones a Internet son bastante rápidas, aunque bueno, con eso de que sean más rápidas a la vez también cada vez las queremos más rápidas y aunque haya ahí un milisegundo de lag, justo ya molesta un montón. Eso
Como cuando vas a comprar el ordenador, ¿no? Que le dices, oye, ¿qué ordenador me debería comprar el señor de ventas? Y te dice el señor de ventas, no, con 16 GB de RAM está bien. Y luego sale el siguiente sistema operativo o el siguiente, yo qué sé, Firefox, que consume más RAM que todas las aplicaciones de Office abiertas, y es un no acabar. La próxima vez que vaya a comprar algo le voy a decir, oiga, señor de ventas, usted... Tú cuando vas a comprar algo le dices eso, me ha encantado eso, señor de ventas. Bueno, aprovechar a dar las gracias a nuestros mecenas de Patreon por apoyarnos económicamente, como siempre. Muchísimas gracias. Sois algo súper importante que hace sobrevivir este podcast. También quería aprovechar a agradecer a todos los que comentáis en las plataformas donde nos escucháis, en iVoox, en Apple Podcast, donde nos dejáis puntuaciones. Como siempre os pedimos, nos ayuda muchísimo. Para vosotros supone 5 segundos y de verdad que ayuda un montón, ayuda a darnos visibilidad, a traer más sponsors y a que podamos llegar adelante. Así que gracias, y si no lo has hecho aún, por favor dale mientras nos escuchas ahí una review. Y ya para terminar, justo antes de darle a esto para adelante con la primera noticia, pues precisamente nuestros sponsors que nos apoyan, como Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, sobre todo con algo de experiencia en seguridad, para ayudarles a construirlo. Así que ya sabéis, podéis ir a monad.com, monad.com, y les podéis contactar directamente si queréis enviarles el currículum en tierradehackers@monad.com. También On Branding nos está apoyando en este episodio. Ya sabéis que a nosotros nos suele llegar correos de oyentes que fueron víctimas de robos de sus cuentas en redes sociales y también casos de acoso online. Pues On Branding es una empresa formada por especialistas en varios ámbitos que se enfoca en la reputación online. Han ayudado desde personas como tú y como yo hasta famosos a recuperar cuentas comprometidas en redes sociales, también a llevar a juicio casos de ciberacoso e incluso ayudar a empresas en situaciones donde su reputación estaba siendo malintencionadamente dañada, e incluso también pueden llegar a borrar la huella digital que dejamos online cuando es necesario para gente que así lo requiere. No solo han decidido apoyar el podcast, sino que además, si le contáis que venís de nosotros, de Tierra de Hackers, os hacen un descuento en sus servicios. Así que si necesitáis ayuda recuperando vuestras cuentas o reputación online, id a onbranding.es/contacto y no olvidéis mencionar a Tierra de Hackers, onbranding.es. Y con esto ya, pues empezamos con la primera noticia, que es la mía, como siempre, y os voy a hablar de un tema recurrente en Tierra de Hackers, la verdad, pero aplicado a un tema también muy delicado: la privacidad durante el embarazo y sus implicaciones para las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Como siempre, queremos tomar unos segundos para dar un preámbulo, el preámbulo de que Tierra de Hackers no es un podcast de opinión sobre política o cuestiones morales. Lo nuestro es la tecnología, el hacking y la privacidad, y es ahí donde nos centraremos, sin verter ningún tipo de juicio de valor sobre lo que no sea cuestiones tecnológicas. Pero bueno, lo cierto es que desde que se publicó la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que revocaba una antigua sentencia que defendía el derecho al aborto como un derecho en base a la Constitución de ese país, las consecuencias para las mujeres que deciden abortar no se han hecho esperar, y además, literalmente. Ya son 10 los estados que han prohibido el aborto, ya que ahora el poder de decisión recae a nivel estatal, no federal, y son los estados de manera individual quienes lo deciden, si prohibirlo o no. Y varios lo han hecho de manera inmediata y con penas muy fuertes. Esto quiere decir que para miles de mujeres la posibilidad de interrumpir un embarazo se ha convertido en algo ilegal de la noche a la mañana. Y varios de estos estados ya han dicho que vigilarán a quienes piensan en viajar a otro estado donde sí es legal poder hacerlo. Durante, por ejemplo, un debate entre republicanos, creo recordar, del estado de Arizona, se lanzaba la idea
de usar a perros en aeropuertos para detectar a mujeres embarazadas. ¿Sabéis los típicos perros que suelen ir acompañados de alguien de seguridad y que van olisqueando las maletas para detectar pues rastros de bombas, supongo, de drogas, de material orgánico por si estás metiendo semillas o comida? Pues decían en este debate que querían hacer lo mismo para detectar a mujeres embarazadas para así ver si están intentando volar hacia un estado para poder abortar. No sé cómo de absurdo es la idea de usar a perros para olisquear a mujeres en aeropuertos y encontrar embarazadas, pero lo cierto es que hay maneras mucho más efectivas de hacerlo usando tecnología. Y los estados que han prohibido esta práctica ya se han puesto manos a la obra. Y de eso es de lo que os vengo a hablar. Ya en el episodio 53, cuando se había filtrado el borrador del Tribunal Supremo apuntando a que efectivamente se iba a revocar la sentencia de Roe versus Wade, Alexis hablaba de cómo un data broker, SafeGraph, ofrecía a sus clientes desanonimizar a usuarios de que visitan centros de planificación familiar y pacientes de clínicas de aborto a través de datos de geolocalización que estaban recolectando masivamente. Pues hoy nos toca indagar más aún en ello, sobre todo porque ahora ya no se trata de una filtración supuesta de una decisión del Tribunal Supremo, sino que ya es realidad. Un artículo publicado por Político esta misma semana habla de cómo los data brokers se están resistiendo a dejar de recolectar esta información, a dejar de clasificarla y a dejar de venderla. Información, insisto, sobre mujeres embarazadas. Son más de 30 los data brokers investigados por medios como Político y Gizmodo que están ofreciendo a sus clientes información específica de mujeres embarazadas. 24 de estas listas fueron incluso actualizadas después de que la sentencia del Tribunal Supremo se hiciese oficialmente pública. Os doy un ejemplo. La empresa PK List Marketing actualizó una de sus listas que pone a la venta que se llama She's Having a Baby Prenatal Mailing List, o ella va a tener un bebé, lista de correo de prenatal. Y esto lo hizo hace tan solo 4 días, la actualizó añadiendo todavía más información. Recordemos que estas son listas de identidades online que esta empresa ha determinado mediante la recolección masiva de datos que se trata de mujeres embarazadas. Otro ejemplo es el de Exact Data, que es otra de estas empresas que vende una lista de 23.000 personas que se supone que están a punto de ser padres en base a sus propias conclusiones. Complete Medical Lists vende 585.000 direcciones físicas de mujeres embarazadas y 185.000 direcciones de correo electrónico también de mujeres embarazadas. MedicoReach, otra empresa, vende una lista similar junto a datos de geolocalización, edad e ingresos mensuales. Todo de mujeres embarazadas. Vamos, la locura. Como decía, en muchos casos se trata de mailing lists o listas de correo lo que se vende. Esto es más grave aún porque en ciertos casos los datos están en principio anonimizados, ¿no? No es que salga tu nombre y apellidos asociado a que estás embarazada, sino que se trata de un identificador único. Hemos hablado muchas veces de anonimizar estos datos, que de anonimizarlos de hecho es muy sencillo, y en este caso sucede lo mismo. Pero es que con listas de correo ya no tienes ni que hacerlo. Los correos electrónicos son directamente la identidad de la persona sin anonimizar. Y es lo que algunas de estas empresas están vendiendo a cualquiera que se lo pague. Político entrevistó a uno de los CEOs de este tipo de empresas, concretamente de Nextmarks, preguntándole su opinión sobre la venta de este tipo de listas de correos electrónicos pertenecientes a mujeres embarazadas. Y contestó lo siguiente: por lo que yo sé, no hay ninguna ley a día de hoy que prohíba las listas de correo de mujeres embarazadas. Si eso cambiase y este tipo de información se convirtiera en ilegal, trabajaríamos con los proveedores de estos datos para que eliminasen esa información. Supongo que hay que reconocer que la respuesta es buena, ¿no? Es cierto que no están cometiendo un delito. Otra cosa ya es la moralidad y los propios principios de la empresa. Ahora cabe preguntarnos ¿de dónde sacan esta información? ¿Cómo consiguen datos que una vez correlacionados les permite identificar a mujeres embarazadas?
Pues bueno, es una combinación de datos obtenidos de diversas fuentes y recolectados masivamente. Suscripciones a revistas, encuestas online realizadas por los usuarios, compras hechas en tiendas que venden cosas como ropa de bebé y, por supuesto, la actividad online como qué páginas se visitan. Está claro que una persona que se suscribe a la revista Mamá, ha comprado en la tienda prenatal del barrio, hace una encuesta en redes sociales estilo ¿estás lista para tener un hijo? Y además visita asiduamente foros online que hablan de paternidad, pues claro, tiene muchos puntos de que probablemente esté embarazada. Y si bien saber todo esto de una persona antiguamente pues requeriría un detective por persona, ¿no?, por madre para averiguarlo, en la era digital en la que vivimos y que se recolecta absolutamente todo con el objetivo, entre otros, de monetizarlo, pues podemos saberlo a gran escala, de miles de personas. Pero ¿cuál es el problema de estas listas que identifican claramente a mujeres embarazadas? Pues como comentábamos, muchos estados en Estados Unidos a día de hoy han ilegalizado el aborto en todos los casos. Esto incluye casos de violaciones, malformaciones del feto, peligro para la madre. Está totalmente prohibido. No hay excepciones. Por ello, estados donde gobiernan los demócratas, como California, han anunciado ayudas económicas a mujeres que requieren abortar en casos extremos para que puedan costearse el viaje a estos estados para recibir el tratamiento médico para llevar a cabo la interrupción del embarazo. La respuesta de los estados que lo han prohibido es que identificarán a las mujeres que viajen por este motivo y las castigarán con penas muy fuertes que puede incluir la cárcel. Porque una cosa es eliminar todas las clínicas del estado, ¿no? Si, por ejemplo, Texas, que es uno de los estados que lo ha prohibido, pues puede eliminar todas las clínicas que hacen abortos, ¿no?, que proceden a hacer interrupciones de embarazo de ese estado. Pero impedir que las mujeres hagan un viaje a otro estado como California con el objetivo de interrumpir el embarazo es muy difícil. Y para ello necesitan identificarlas para luego poder castigarlas. Y si bien es un ejemplo muy delicado, es un claro ejemplo para cuando os digan aquello de yo no tengo nada que ocultar cuando le habléis a alguien de privacidad. Esto lo digo porque yo, como apasionado y evangelista de tomar medidas para proteger tu privacidad online, tengo debates constantes con amigos y conocidos sobre la importancia de reducir los datos que exponemos online. Y la respuesta habitual suele ser esa. Yo no tengo nada que ocultar, o ¿qué más da que sepan de mí, no? ¿Qué es lo peor que me pueda pasar? Me da totalmente igual. O, por ejemplo, algo que yo comprendo perfectamente es, a mí me compensa no dejar mi privacidad de un lado porque luego los servicios son muchos mejores. A mí me gusta que Google sepa todo sobre mí, pues porque cuando me llega un correo, yo qué sé, me genera automáticamente pues la reunión en el calendario, y cuando busco algo en Google Maps, pues ya sabe perfectamente a dónde quiero ir y me lo estima y todo esto. Entonces, cedo un poco de mi privacidad a Google, pero recibo un servicio mucho mejor. Pues aquí tenemos un claro ejemplo de cómo te puede afectar. Y además literalmente de un día para otro, esto de dejar de lado tu privacidad. Pero en vez de opiniones, como siempre, os damos datos, porque hasta aquí soy simplemente yo, que no soy nadie, diciéndoos esto. Pero lo cierto es que un artículo del Washington Post de hace un par de semanas relata cómo la policía ha usado búsquedas en Internet sobre el aborto y mensajes SMS para detener a mujeres. Este es el caso de una detención ocurrida en 2017 de una mujer que llamó a la ambulancia tras dar a luz y cuyo bebé había fallecido. La policía lo investigó y encontró búsquedas suyas tales como comprar misoprostol online, que por lo que he visto pues es una pastilla que parece ser que puede ayudar a abortar. Si bien no hubo pruebas de que tomase ninguna pastilla, los documentos judiciales muestran cómo la policía concluyó que aparentemente compró las pastillas y fue ella quien mató al bebé. Lo de aparentemente porque el único indicio era que había hecho una búsqueda en Internet.
Expertos en privacidad avisan del peligro de este tipo de evidencias que puede acarrear, ¿no? Sobre todo ahora que es ilegal abortar en muchos estados. Y como dijo la representante de esta mujer que fue denunciada, mucha gente busca información sobre el aborto durante el embarazo y nunca llega a interrumpir el embarazo. Un crimen es una cosa, pero se supone que no pueden incriminarte por algo que has pensado, pero que nunca has llevado a cabo. Y esto la verdad es que es cierto, no deberían poder meterte en la cárcel porque tú hayas buscado algo o hayas reflexionado sobre hacer algo que luego al final no has llegado a hacer. Otro ejemplo es uno de 2015 en el que una mujer fue sentenciada a 20 años de cárcel por un feticidio, convirtiéndose en la primera mujer en ser sentenciada por ello. Entre las pruebas presentadas en el juicio se hallaban mensajes que mandó a una amiga hablando de sus planes de tomar pastillas para abortar. También se presentó como prueba búsquedas en Internet que la llevaron a la página que como título tenía National Abortion Federation, Abortion After 12 Weeks, que viene siendo algo así como Federación Nacional de Aborto, cómo poder abortar después de 12 semanas. En su iPad, la policía encontró también un email de internationaldrugmart.com, que esta URL se traduce algo así como Mercado Internacional de Medicamentos. Y los detectives que investigaron declararon que fueron capaces de comprar pastillas de misoprostol sin receta médica. Es decir, era una de estas páginas web que puedes comprar medicinas que suelen requerir una receta por parte de un médico, pero que no requiere nada y te la envían a casa. Como decía, si bien fue sentenciada a 20 años de cárcel, fue más tarde liberada por el Tribunal de Apelaciones de Indiana, que dictaminó que la ley sobre feticidas, ya que esto de feticidas pues es una ley que existe, no estaba escrita para ser usada en contra de mujeres que buscaban interrumpir su propio embarazo, sino contra terceros que, pues poner un ejemplo, atacan a una mujer embarazada y por ello le provocan un aborto. Así que, ya como os decía antes, es un claro ejemplo esta noticia de cómo la recolección masiva de datos que vamos dejando por Internet se puede volver en nuestra contra de un día para otro. Tanto es así que el mismísimo Google, la empresa por excelencia recolectora de datos, el todopoderoso que tiene la huella digital de toda la población del planeta, anunció hace unas semanas que borraría automáticamente todos los datos de geolocalización de las personas que visiten clínicas de aborto. Concretamente, borrarán del historial de la localización de los usuarios las visitas a dichas clínicas para que no pueda acabar en manos de data brokers para su posterior venta. En declaraciones oficiales, uno de los ejecutivos de Google dijo lo siguiente: si nuestros sistemas identifican que alguien ha visitado alguno de estos lugares, borraremos estas entradas del historial de geolocalización en cuanto termine la visita. Yo creo que no queda mucho más que decir. Insisto, otro claro ejemplo del peligro que conlleva la industria de los data brokers que mueve billones anualmente. Otro claro ejemplo de la importancia de limitar los datos que exponemos en Internet. Otro claro ejemplo de que el yo no tengo nada que ocultar no es la respuesta adecuada a este problema. Hoy son las mujeres embarazadas que necesitan interrumpir su embarazo las que corren serio peligro por el mero hecho de usar Internet. Mañana puedes ser tú por cualquier otra actividad que hoy es legal, pero de repente deja de serlo por el capricho de un grupo de políticos. Recuerda que una vez tus datos están expuestos, ya es tarde. Actúa ahora y limita en la medida de lo posible tu huella digital usando las decenas de consejos que damos en este podcast. Y con esto llega la pregunta del episodio. ¿Crees que deberían existir leyes que obliguen a los data brokers a no recopilar información sensible como la que identifica a mujeres embarazadas? Y os doy 3 opciones. Una es que sí, porque supone un peligro, como estábamos hablando. Otra, la segunda opción, también es que sí, pero además no solo los datos sensibles, sino que crees que debería existir leyes para que no se pueda recopilar ninguna información y luego monetizarla. Y por supuesto os damos como tercera opción lo contrario, que es que tú crees que no deberían existir estas leyes que obligan a los data brokers a no recopilar información, ya que pues no le ves mayor problema, a pesar de lo que hemos debatido. Y hasta aquí la noticia. Pues nada, los pelos de punta, como siempre digo,
con estas noticias relacionadas con la privacidad y sí, recomendar a los que nos estén escuchando ahora mismo que se sientan como yo, así tan aterrorizados que que se vayan a escuchar todos los anteriores 60 episodios, ¿no? Con todos los comentarios y recomendaciones que hacemos. Pero sí, la verdad es que uno podría sacar que a ver si, por ejemplo, alguien, yo pensando en extensiones como en el capítulo anterior, alguna extensión de estas que vas navegando y te va registrando o va visitando páginas totalmente aleatorias para que te confundan un poco lo que vas navegando. No sé, si visitas páginas de mamá, pues también visitas páginas de papá. Entonces, igual puede ser una persona o una familia que está usando el mismo ordenador, ¿no? Entonces no realmente saben si es una mujer o un hombre, o bueno, lo que sea. Pero sí, como dice Martín, reducid vuestra información online. Y otra recomendación igual sería que os pongáis a buscar lo que haya vuestro online, penséis en retrospectiva y miréis a ver qué hay expuesto. Os podéis buscar a vosotros mismos en navegadores, en los principales, ¿no? Google, DuckDuckGo, Bing, todos estos, y en las redes sociales, e intentad borrar o limitar la información al máximo posible. Y nada. Sí, efectivamente. Estas noticias son difíciles de preparar y tenemos mucho cuidado, tanto tú, Alexis, como yo, cuando tratamos temas sensibles como estos, porque bueno, no queremos herir la sensibilidad de nadie, pero a la vez nos exponemos a hacerlo porque, como decía, es un claro ejemplo en el que argumentar, ¿no? De cuando intentas convencer a alguien de que no se tome tan a la ligera el exponer datos personales en Internet, el instalar todo tipo de aplicaciones, darle todos los permisos, porque es que no sabemos en el futuro cómo esos datos se van a usar en nuestra cuenta. Y este es un claro ejemplo que ahora están sufriendo mujeres embarazadas en Estados Unidos, que puede ser utilizado contra ellas. Y era algo que hace un mes no se esperaban y de repente pues es así, porque entre lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo y lo que han decidido pues los gobernadores de ciertos estados, pues ha habido un giro de 180 grados y toda la información que ya está pública va a seguir así, y si no toman medidas pues eso va a ser un problema. Así que lo dicho, es un tema muy delicado, pero creemos de mucha importancia a cubrir en este podcast. Otro ejemplo más, otro ejemplo orwelliano, ¿no? Del gran hermano, de Big Brother is watching you. Nos están observando y todo lo que hacemos puede usarse en nuestra contra, así que mucho cuidado. Efectivamente. Pues nada, muy buena, Martín. Y nos vamos con la siguiente noticia, que va de... Bueno, voy a hablar sobre criptografía post-cuántica, en concreto de un algoritmo llamado Psyche. Bueno, yo creo que se pronuncia así en español, igual en inglés lo pronuncian psyche, como la psique, la psicología, ¿no? Pero bueno, Psyche, lo vamos a dejar en Psyche en español. Antes de entrar de lleno en el tema, creo que necesitamos definir algunos conceptos y voy a empezar con el de la computación cuántica, así en general, a grandes rasgos. Supongo que muchos de nuestros oyentes han escuchado antes sobre la computación cuántica en las noticias, en algún sitio, aquí y allá, y el interés que tiene su aplicabilidad en el mundo de la ciberseguridad, tanto para proteger la información con criptografía más segura y más difícil de romper, como, en caso contrario y opuesto, para romper la criptografía actual. Por una parte, lo que hace muy interesante a la criptografía cuántica es que utiliza principios de la mecánica cuántica para garantizar la absoluta confidencialidad de la información transmitida. Una de las propiedades más importantes de la criptografía cuántica es que si un tercero intenta espiar la información cuántica creada, el proceso se altera y se puede identificar la intrusión antes de que se transmita la información privada. Un símil sería, por ejemplo, si te envían una carta, ¿no?, por correo postal y tiene
está sellada con un sello de esos como de la Edad Media, ¿no? Bueno, igual no de la Edad Media, pero de hace 100 años que ponían la cera y ponían el sello heráldico de quien te lo enviara. Si se abría, si se rompía ese sello, pues se ve, ¿no? que se ha estado tratando con esa carta y se ha hecho algo. Pues algo similar a alto nivel, aunque con mucho más detalle distinto aplicado en el mundo físico, ¿no? La criptografía cuántica como idea se propuso en 1970, pero hasta 1984, curioso este año, ¿no? Como George Orwell, como el tema del Big Brother is watching you, ¿no? Que comentábamos con la noticia de Martín. Pero bueno, hasta el 1984 no se publicó el primer protocolo. Ya han habido noticias sobre ordenadores cuánticos, como en 2019, cuando Google desveló su ordenador cuántico experimental, o un laboratorio chino que en 2021 también mostró el suyo al mundo. Actualmente se está acercando a una fase de producción masiva, mediante el uso de láseres para emitir información en fotones, que son los elementos que constituyen la luz, y conduciendo esta información a través de fibras ópticas. También han habido noticias recientes sobre la teleportación cuántica, que es muy interesante ya que permite intercambiar información a velocidades mucho mayores a las actuales. Esto me hace gracia que lo comentábamos en la noticia anterior con Martín, ¿verdad? Que Internet va muy rápido, pero siempre queremos más. Pues yo no sé, cuando venga la teleportación cuántica, igual vamos a querer más, pero el problema es que nunca se va a poder ir más rápido que la velocidad de la luz, porque es el canal que se utiliza para enviar la información, así que va a haber un límite en la velocidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a ese momento. De hecho, el último récord de la mayor distancia a la que se ha realizado una teleportación cuántica es de la friolera de 1.400 kilómetros vía satélite, que es bastante. La computación clásica, voy a explicar un poquito más con detalle la computación cuántica, ¿no? Comparándola con la clásica, sobre todo, que es lo que estamos acostumbrados todos. La computación clásica se basa en los bits, que todos conocemos con ceros y unos, ¿no? Estos bits solo pueden tener un único estado, de este 0 o 1, en cualquier momento. Sin embargo, en la computación cuántica se tienen lo que se llaman qubits, QU-bits, los cuales tienen distintos estados, ¿no? Por ejemplo, y estos estados, un par de ejemplos, se puede pensar en un campo magnético. Un estado sería el spin o giro o rotación de este campo magnético, digamos un poco derecha, izquierda, para donde esté rotando en ese momento. O si pensamos en un fotón, que es una partícula que forma parte de la luz, pues tiene una polarización, que es, digamos, cómo se orientan los fotones, y normalmente se tienen dos, una horizontal o una en vertical. Esto no sé si lo habéis visto en las gafas de sol que dicen polarizadas, pues es un poquito eso. Si lo ponéis las gafas de sol polarizadas, digamos, enfrente de una pantalla, pues en una configuración se ve bien y en la otra no, porque en una pues se anulan la horizontal con la vertical, y en la otra pues no se anulan y se puede ver la luz, digamos. De todas formas, el qubit no tiene por qué estar en ninguno de estos dos estados. Puede estar en una combinación de ambos, algo que se denomina estado de superposición. Pongamos el fotón. Mientras no se mida u observe su valor, el qubit del fotón está en una superposición de probabilidades de 0 y 1 y no se puede predecir su valor. Es decir, tiene un estado, pero no se sabe cuánto vale. Esto no sé si alguien conoce el teorema de la teoría de Schrödinger, en la que hay un gato en una habitación, en una caja, y si abres puede ser que mates al gato, pero si no abres no sabes en qué estado está, así que te tienes que arriesgar o no hasta que no abres la puerta no sabes en qué estado está. Pues esto es lo mismo, de hecho se basa en ese teorema. En cuanto quieres medir el valor del estado de este qubit, de este fotón, a través de un filtro, por ejemplo, el fotón tiene que decidir en qué polarización está, vertical u horizontal. Pues si tenemos 4 bits, estos pueden estar en uno de los dos estados, un 0 o un 1, ¿no? Por tanto,
tenemos 2 elevado a 4, 16 posibles configuraciones. Sin embargo, 4 qubits en superposición pueden estar en todas estas 16 posibles configuraciones al mismo tiempo. Este número, de hecho, crece exponencialmente de forma cuadrática, es decir, al cuadrado, con cada qubit que se añade. Si tenemos 4 qubits, como he dicho, tenemos 16 combinaciones posibles al mismo tiempo, ¿no? Con 5 qubits tenemos 32, con 6, 64 y así sucesivamente. Para ilustrar el impacto de esto en el mundo de la ciberseguridad, pongo un ejemplo muy básico. Digamos que tenemos un código PIN que queremos adivinar, que tiene 16 bits. Y tienes un proceso muy básico en un ordenador que tarda 1 segundo en procesar 4 bits y comprobar cada uno de los códigos PIN introducidos. Como hay 16 y como cada código de estos 4 bits tarda 1 segundo en procesarse, en comprobarse, pues en el peor de los casos, si es el último de los posibles, tardarías 16 segundos en adivinar el PIN, ¿no? Si nos vamos a la computación cuántica y si tenemos un ordenador cuántico que tarda 1 segundo en procesar 4 qubits, como hemos dicho, 4 qubits son 16 combinaciones distintas al mismo tiempo. Por lo tanto, tardaríamos simplemente 1 segundo en adivinar el PIN, ya que en 1 segundo podemos procesar estas 16 combinaciones al mismo tiempo. Esto pues supone una mejora, en este caso, 16 veces mayor en la computación cuántica si lo comparamos con la computación clásica. ¿Y qué es la criptografía de clave pública o criptografía asimétrica? Solo decirte, Alexis, que me duele la cabeza ya. O sea, muy bien explicado, pero madre mía. Sí, no. Es una pasada esto de la computación Sí, cuántica. La verdad es que yo creo que hay que ponerse un poquito para entender las bases, pero luego más o menos dices, te va haciendo clic todo. Pero sí, la verdad es que he tenido que leérmelo y pensar cómo explicarlo un poquito, pero ahora que me estoy escuchando a mí mismo digo, es difícil de entender. Espero que los oyentes, si no entienden algo, puedan rebobinar y echar para atrás, pero he intentado hacer lo más ameno posible. Pero bueno, también quería comentar qué es la criptografía de clave pública, o también llamada criptografía asimétrica, porque es el sistema que se ha utilizado en el protocolo que voy a mencionar en la noticia, ¿no? Pues esto es un sistema que se compone de 2 claves, una privada y una pública. La privada nunca se comparte y solo la conoce el dueño, mientras que la pública se comparte con todo el mundo. Ambas claves están relacionadas entre sí, esto es importante, y una se deriva de la otra. Esto se hace para que se puedan utilizar, para que cualquier persona use tu clave pública, que la conoce todo el mundo, y cifre un mensaje para ti, solo para ti, que no se pueda descifrar si no es con tu clave privada, que solo la tienes tú. Los protocolos RSA Diffie-Hellman y curva elíptica de Diffie-Hellman, que es un caso especial del protocolo Diffie-Hellman, se basan todos en lo que acabo de explicar. Por ejemplo, RSA protege nuestras comunicaciones sobre todo al navegar por Internet, cuando revisas tu correo, cuando te conectas a una VPN o cuando te conectas y te comunicas vía chat, ya que se utiliza en protocolo SSL-TLS. Diffie-Hellman y la curva elíptica de Diffie-Hellman, un caso de uso muy usado, se utilizan en sesiones de SSH para mantener la conexión segura, para intercambiar la clave de sesión, en este caso para dos entidades que no se conocen en un canal inseguro, ¿no? ¿Y por qué es interesante la aplicación de la computación cuántica contra sistemas criptográficos actuales? Primero, porque la computación cuántica permite acelerar mucho las operaciones computacionales, como he mencionado anteriormente, como la factorización de números primos y otras operaciones matemáticas en las que se basa la criptografía simétrica que utilizamos hoy en día. Y segundo, porque como he comentado anteriormente también, la clave privada de un sistema de criptografía asimétrica puede determinarse a través de su clave pública asociada. Sin embargo, con la potencia actual de los ordenadores
que tenemos en la actualidad, esto no es viable en un tiempo razonable, ya que llevaría años. Sin embargo, con la computación cuántica este tiempo se reduce exponencialmente, de tal forma que sí que es viable. Y finalmente, un último concepto. ¿Qué significa la criptografía post-cuántica? He mencionado un poquito lo que es la criptografía cuántica, pero ¿qué es la post-cuántica? Pues son el conjunto de algoritmos criptográficos diseñados para ser resistentes a ataques efectuados mediante computación cuántica. El tema es que todos los sistemas criptográficos asimétricos que estamos utilizando actualmente, como los que mencioné anteriormente, RSA, Diffie-Hellman y similares, pueden ser rotos por cualquier atacante que tenga un ordenador cuántico y de esta forma los datos que estos protegen, pues descifrarlos, ¿no? Aunque, bueno, no quiero causar pánico, de momento todavía esto no se ha dado el caso, aunque hay empresas, Google y en otros países que están trabajando en ello, ¿no? Y como digo, aunque esto todavía no se ha conseguido, no es posible en la actualidad, muchos criptógrafos se están adelantando a cuando esto suceda y ya están diseñando desde el 2006 algoritmos resistentes para adelantarse, para evitar esta amenaza cuando los ordenadores cuánticos puedan atacar a los protocolos de cifrado asimétrico actuales. Habiendo dicho esto, esto fue la intro, ya entro de lleno en la noticia. Yo creo que era esencial comentar esto antes de entender bien el suceso. Y es que el mes pasado, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que se conoce como NIST, que es parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, eligió 4 algoritmos de criptografía postcuántica seleccionados para reemplazar los algoritmos actuales que utilizamos en todo lo que hacemos, como RSA, Diffie-Hellman y curva elíptica de Diffie-Hellman, todos estos de criptografía de clave pública. De forma similar, NIST acaba de aprobar 4 algoritmos adicionales para pasar a la fase 4 de la revisión criptográfica para ser utilizados como alternativas de cifrado seguras en un mundo postcuántico. Es decir, que estos 4 algoritmos prometen no poder ser rotos por la computación cuántica. Esta campaña de propuesta y análisis y revisión de estos algoritmos criptográficos postcuánticos se inició hace 5 años en el 2017. En ese año se propusieron 69 candidatos, es decir, 69 algoritmos criptográficos postcuánticos. De ahí pasaron a una segunda ronda en 2019 y solo quedaron 26. O sea, de 69, pues hasta 26 cayeron en el intento porque no eran suficientemente buenos. En la tercera ronda, en el 2020, quedaron solo 7 finalistas y 8 alternativos, unos 15. Y en la última ronda, que se ha definido este año, han llegado 4 de estos 15. Cyc es uno de ellos, el que he mencionado al principio de la noticia, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado? Que unos investigadores de seguridad, cuyos nombres son Wouter, Kastrick y Thomas Decru, que forman parte del COSIC, que es el Grupo de Investigación de Criptografía Industrial y Seguridad en Computación, que está relacionado con la Universidad KU Leuven, una universidad de investigación católica en Bélgica, pues estudiaron con detalle el algoritmo de cifrado postcuántico Cyc y lo han podido romper recientemente. Han publicado los detalles, incluyendo el código que han utilizado y un paper muy denso de matemática bastante avanzada que no sé descifrar, pero si los oyentes quieren leerlo y igual tener pesadillas antes de dormir, pues lo vamos a poner en las notas del episodio. Para ello, lo interesante es que han utilizado un ordenador de procesador único, un Intel Xeon de 2,6 GHz, fabricado en 2013. Esto, bueno, parece increíble que un algoritmo propuesto como resistente a ataques de computación cuántica pueda ser roto con un ordenador fabricado hace 9 años. Y además, después de 5 años de revisión. Esto da mucho que pensar y bueno, hay que pensarlo 2 veces qué está pasando. Los investigadores, con su código al que han apodado Magma, también pudieron de hecho romper los desafíos de Microsoft de este protocolo, el protocolo Cyc, que bueno, lo llamaron
SycP 182 y SycP 217 en aproximadamente 4 minutos uno y el otro en 6 minutos. O sea que algo que, como decíamos, normalmente se pudiera haber tardado años con una vulnerabilidad, se ha reducido esto a 4 minutos y 6 minutos respectivamente. Así que esto, lo interesante también es que Microsoft propuso una recompensa a quien pudiera romper estos desafíos. Y la recompensa que probablemente vayan a recibir son $50,000 americanos, que no está nada mal. Como digo, los del NIST deben estar rascándose la cabeza y pensando en si su proceso de análisis de los algoritmos de cifrado postcuántico es el adecuado para identificar algoritmos defectuosos. Porque, como digo, han pasado 5 años, ese algoritmo lleva 5 años siendo revisado por no sé cuántas personas y justo ahora han encontrado esta vulnerabilidad. Específicamente, lo que estos dos investigadores han conseguido es romper el protocolo SIDH, que en inglés es Super Singular Isogeny Diffie-Hellman. No sabría traducirlo, pero una isogenia super singular de Diffie-Hellman, que no sé ni cómo explicarlo, pero bueno, es una variante del protocolo de Diffie-Hellman basada en matemática avanzada y para definir unos modelos matemáticos para cifrar datos. Lo bueno es que el ataque solo afecta a Cyc, pero a ninguno de los otros algoritmos de cifrado seleccionados el mes pasado por NIST para reemplazar a RSA, Diffie-Hellman y otros, ya que se basan en modelos matemáticos diferentes. Lo curioso es que Cyc es el segundo candidato postcuántico que se rompe en menos de 6 meses. Había otro algoritmo llamado Rainbow, que no pasó de la ronda 3 en 2020, entonces cayó, y de hecho fue roto en febrero de este año por un investigador de IBM llamado Ward Beulens. Pues al menos lo bueno es que no pasó el corte a las siguientes rondas, ya que fue petado este año, ¿no? Eso es bueno, que al menos los de NIST vieron que no era lo suficientemente bueno en 2020, porque 2 años después, mira por dónde, los investigadores han podido romper. Un comentario interesante de criptógrafos, de profesionales que se dedican a esto, fue el siguiente, ¿no? Tenemos que ser cautelosos y conservadores con el proceso de estandarización de estos algoritmos criptográficos postcuánticos en el futuro. ¿Y por qué ha ocurrido esto ahora tan tarde, ¿no? Que se ha roto este protocolo SycP después de 5 años, como digo. Pues, de hecho, se ha roto con matemática antigua, publicada en los 90 y en los años 2000, por lo que esto indica que igual se podría haber identificado antes las vulnerabilidades que este protocolo tenía, ¿verdad? ¿Y por qué se ha tardado tanto? El tema no es que no se haya intentado antes romper este algoritmo. El problema es que otros investigadores antes habían intentado romper las curvas elípticas de Diffie-Hellman, que es un protocolo similar al que he mencionado, al Super Singular Isogeny Diffie-Hellman, en el que se basa Spike. Pero ninguno de ellos había tenido éxito. E igual todos los investigadores pensaban que seguir investigando este vector de ataque era un callejón sin salida. Sin embargo, estos dos investigadores vieron una oportunidad que ciertamente ha pillado a todos los criptógrafos por sorpresa. Otro dato curioso es lo que comenta uno de los autores de Cyc, que se llama David Yao, y lo comento textualmente porque es bastante interesante. Comentaba lo siguiente: en general, hay muchas matemáticas profundas que se han publicado en la literatura matemática, pero que los criptógrafos no comprenden bien. Me clasifico en la categoría de muchos investigadores que trabajan en criptografía, pero que no entienden tantas matemáticas como deberíamos. Entonces, a veces, todo lo que se necesita es a alguien que reconozca la aplicabilidad de las matemáticas teóricas existentes a estos nuevos criptosistemas. Eso es lo que sucedió en este ataque. A mí me parece increíble escuchar de la mano de uno de los inventores del protocolo Cyc, que siendo criptógrafo, experto en el sistema, en la criptografía, que no entienda las matemáticas tanto como debería y que no es el único.
Esto me recuerda a cuando empresas contratan a becarios para desarrollar software que va a dar servicio a millones de usuarios, como servicios de autenticación, APIs web o simplemente aplicaciones web gubernamentales. A ver, se entiende que se tiene que empezar de alguna forma y no se nace aprendido. Por ejemplo, la primera versión del buscador de Google era bastante simple, pero aún y así funcionaba. Para temas tan críticos, la base de todo Internet, porque sin criptografía no habría Internet, no habría nadie confiaría en nadie, deberían dedicarse recursos más aptos y más presupuesto, más esfuerzo, más revisiones de diseño seguro. Bueno, algo se debería hacer. Lo que sorprende también es que estos criptógrafos en los que ponemos toda nuestra confianza, como digo, sin criptografía Internet no existiría, digan ellos mismos que no entienden del todo bien las matemáticas que utilizan protocolos y algoritmos de cifrado que ellos mismos han desarrollado. Bueno, al menos lo bueno es que han identificado los fallos justo antes de que este protocolo SICKE fuera seleccionado por el NIST como algoritmo de cifrado postcuántico. En cualquier caso, el autor de SICKE menciona que se podría modificar el algoritmo para hacerlo más sofisticado y no vulnerable a este ataque, aunque esto, dice, habría que estudiarlo, así que no está seguro. Esto me huele a que... si se ha declarado que no entiende del todo la matemática, no sé, habría que darle una revisión doble cuando se aplique la mitigación. Pero en cualquier caso, por el momento, NIST creo que piensa que sí que está muerto. O sea, no lo va a considerar más para el protocolo de estandarización, para el proceso de estandarización. Así que uno menos. Y quedan 3, de los cuales se desconoce actualmente cómo va a seguir el proceso en adelante y cuándo se van a definir como estándares de criptografía postcuántica. Pero bueno, interesante cuando surjan formalmente como este tipo de protocolos. Y como conclusión final, bueno, quiere decir que a todo esto, de nuevo, que no cunda el pánico, que de momento este ataque no indica que ningún otro sistema criptográfico actual sea vulnerable o que ninguno de los otros 3 algoritmos postcuánticos propuestos al NIST en la fase 4 lo sean. Sin embargo, sí que da escalofríos que se puedan dar este tipo de fallos incluso en algoritmos que aún no se usan en producción y más pensados a futuros, ¿no? A criptografía postcuántica, a computación cuántica, que todavía no ha llegado, pero estamos cerca. Sí, desde luego, joder, como con todo, ¿no? Hay todo el tema de peer review, que otros criptógrafos lo miran y tal, pero por lo menos no me siento tan mal que me duele la cabeza, porque si los propios tíos que lo desarrollan no acaban de entenderlo, como para entenderlo yo. Luego recuerdo una frase, no sé a quién se le atribuye, pero aquello de: hasta que no seas capaz de explicarle el concepto a tu abuela, eso no quiere decir que no lo has entendido aún bien. Así que, bueno, tú no lo has explicado como para que lo entienda una abuela, yo creo, porque ya te digo que me he quedado medio pillado, pero lo has explicado muy, muy bien, teniendo en cuenta la complejidad. Pero sí, desde luego, muy interesante que pueda llegar a haber vulnerabilidades, fallos, debilidades en algo tan esencial. Es que, como dices tú, no existiría Internet, o existiría pero totalmente inseguro sin la criptografía, pero por el propio desconocimiento debido a la complejidad. Qué pasada. Sí, esto es como seguridad por oscuridad. Yo creo que estos se buscan un par de modelos matemáticos, los combinan, así como si fueras Lo meten en la coctelera, tal, y lo que salga ahí. Y lo que salga, pues nada, eso es lo que usamos. Yo también me quedo un poco más tranquilo. A veces dices, uy, estoy programando algo, ¿no? Dices, no sé si me va a salir bien, no sé si va a petar por aquí, por allá, pero bueno, viendo que esta gente realiza protocolos para futuro, para computación postcuántica, criptografía postcuántica y se encuentran este tipo de fallos, uno se queda más tranquilo cuando tiene que programar algo así a menor escala, ¿no? Pero bueno, interesante. Sí, desde luego que sí. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el episodio por hoy. Gracias por quedaros hasta el final. A mí personalmente me ha parecido muy interesante, espero que también a vosotros. Lo dicho, si nos queréis echar una mano, bueno, por un lado tenéis patreon.com/tierra de hackers si estáis con la capacidad de poder ayudarnos económicamente, que nos ayuda mucho. Y si no podéis, o también queréis hacer algo más,
Ya sabéis, reviews y dejarnos las típicas estrellitas en las plataformas de podcasting, que así eso es lo que les suele gustar a los algoritmos, para que sugiera nuestro podcast a más gente y así pueda seguir creciendo la comunidad. Sí, pues nada, muchas gracias a todos y como decía antes, la noticia esta de la criptografía nos la mencionaron en Discord, así que para que veáis que hacemos caso a algunas noticias que nos ponéis, así que como siempre, muchas gracias a todos por el apoyo, por seguirnos, por las reviews, por unirnos a Discord y compartir noticias interesantes como esta. Y nada, nos escuchamos pronto. Efectivamente, muy buen apunte lo de que esto nos lo había pasado un oyente, así que y muchas noticias que nos llegan de los oyentes que siempre nos las apuntamos para mirar. Y bueno, lo dicho, como decías tú, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Es posible que tengamos ahí alguna sorpresilla, ya que los dos vamos a estar en Las Vegas. Os iremos informando, así que a ver si podemos hacer algo. Lo dicho, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Eso, como dice Martín, estad atentos a las redes sociales, que ahí vamos a poner alguna historia. Adiós. Chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.